tal? Muy buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45 ya en este martes 28 de junio del 2022 con toda la información que le tenemos que compartir, temas de coyuntura nacional y vamos a hablar esta noche acerca de una encuesta que trata de medir la percepción de los guatemaltecos, simpatías electorales y pues bueno, usted se preguntará por qué el tema, y es que estamos exactamente a un año de las elecciones generales, a un año en donde pues los guatemaltecos estaremos convocados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, diputados y alcalde. Será exactamente en el mes de junio, el 25 de junio del 2023, cuando se tendrá que ir a la primera vuelta electoral y vamos a tratar de conocer un poco acerca de este ejercicio estadístico, de esta encuesta que ha hecho la empresa Poligrama de México y pues bueno, vamos a desmenuzar lo que ha arrojado como resultados este ejercicio en pocos minutos. Antes saludamos a Carmina Valdizán, quien nos acompaña este martes acá en el set. ¿Qué tal, Carmina? Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues bueno, acá dieron tregua a las lluvias, ¿no? Sí, qué rico ver el sol. Hoy es un día muy bonito, la verdad. La verdad que sí, es un sol bastante brillante, el clima templado. Así ¿verdad? es. Sí, un templado rico, porque estaba el airecito fresco y el solito. O sea que fue un día precioso, la verdad. Un día precioso, después de las tormentas de la semana pasada que estuvieron. Da gusto ver el sol. Terrible. Bueno, le ponemos en contexto, el 25 de junio del 2023 es la fecha que el Tribunal Supremo Electoral ha destinado para las elecciones generales de Guatemala, el proceso electoral para este tema, en donde se va a elegir presidente, vicepresidente, diputados y corporaciones municipales. Y pues bueno, recordemos que será el 20 de enero del 2023 cuando el Tribunal Supremo Electoral tenga que convocar a elecciones. A un año de este proceso conversamos con el director de la encuestadora mexicana Poligrama, que nos dará una radiografía de lo que encontraron en cuanto a cómo está el país. Así que nuestro invitado, Patricio Morelos, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches acá a las 8:45. Hola Mario, hola Carmina, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar. Coméntenos un poco sobre pues todas estas mediciones que se hacen. Como lo dijo Mario, estamos a un año de las elecciones en Guatemala. Surgen muchas dudas, sobre todo de la credibilidad de este tipo de mediciones. Hola, sí, efectivamente nosotros somos Poligrama, una casa encuestadora con sede en México, que lo que hacemos es hacer estudios de opinión para medir previo a los procesos electorales cómo están las tendencias y también para medir los gobiernos. Hacemos encuestas en México, en el continente, y en esta ocasión, como ustedes lo comentan, estamos a poco menos de un año, a un año prácticamente de las próximas elecciones generales de Guatemala, y quisimos hacer un estudio para ver cómo arranca. Como bien dices, una encuesta es una primera fotografía, un primer estudio, una primera idea, decimos quienes nos gustan los deportes, un primero y 10 para ver cómo andan las cosas, platicarles entre el 7 y el 20 de junio, hicimos una encuesta casa por casa, cara a cara, donde le preguntamos a la gente, y ahorita podremos platicar un poquito más, cómo andan las cosas, qué opinan del país, qué opinan de la situación actual, qué opinan de sus gobernantes, de algunos nombres de personas, hombres y mujeres que aspiran a ocupar la presidencia. Decirles que realizamos 1,728 casos a lo largo y ancho del país, que nos da una representatividad nacional con un margen de error del 2.36% y un nivel de confianza del 95%. Esta sería la metodología del estudio que realizamos. Ahora bien, esto se hizo a nivel nacional, se hizo en áreas urbanas, áreas rurales. ¿Cuál fue la distribución de las personas que nos ha explicado se encuestaron? Se hace en todo el país. Como te comento, son 1,728 casos que se van dividiendo dependiendo de cómo está distribuida la población en el país. Entonces podríamos asegurar que tiene una representatividad del país Guatemala. Y esta representatividad dentro del país apela, me imagino, a sexo, perdón,
estado civil de las personas, edad, educación, etcétera, etcétera, como son este tipo de mediciones. ¿Cómo se escogen estos grupos objetivos? Sí, efectivamente está distribuida como está compuesta la población de Guatemala. El porcentaje de hombres, el porcentaje de mujeres, el porcentaje de jóvenes, de adultos mayores. Entonces, digamos que podríamos plantear que es una fotografía de cómo está distribuida la población, tanto por departamentos como también por niveles de edad, por sexo, género, escolaridad y los diferentes conceptos que habría que analizar para poder decir que esto es lo que opinarían los guatemaltecos sobre las próximas elecciones generales. Esta encuesta, si nos puede recalcar en qué periodo de tiempo se levantó, cuánto duró y pues bueno, un poco de más detalles de esta ficha técnica que nos ha compartido. Sí, efectivamente, se realizó entre el 7 y el 20 de junio. Recién terminamos de levantar hace unos días. Y ahorita, como introducía, ¿no? Dejó de llover en Guatemala, pues nos tocó levantar mientras hubo algunos periodos de lluvia y fue un ejercicio bastante interesante. Fue casa por casa, hay que platicar que hay diferentes tipos de levantamientos, el territorial, el que es físico, el que se hace de manera telefónica y también ahora hay algunas nuevas tendencias de encuestas digitales, ¿no? Pero podríamos hablar que el más fiable, el más tradicional, el más histórico es el cara a cara. Pues bueno, este fue el estudio que realizamos en el país. De los datos que me llaman la atención de esta encuesta, de este estudio, es que la percepción de las personas es que Guatemala, comparado al año pasado, está peor. Sin embargo, y en el tema económico también, las familias, sin embargo, tienen esperanzas para que el año entrante esté mejor. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Eso es normal en las encuestas, que haya este optimismo? Ese es un dato bastante interesante, a ver, para platicarle a la gente. El 66% de los guatemaltecos nos dicen que el país va peor que el año pasado. Ese es un dato bastante contrastante con otros estudios que hemos realizado, por ejemplo, en México, en Costa Rica, donde después de ir saliendo del COVID, con la reactivación económica, con el surgimiento de nuevas oportunidades, con la reanudación de actividades, la gente nos ha venido diciendo, estamos mejor, vamos avanzando. Sin embargo, llama la atención que en Guatemala el 66% de la gente nos dice, estamos peor que el año pasado. Y hay otro dato, cuando le preguntamos, ¿cómo piensas que estará Guatemala el próximo año, el año electoral? El 41% de la gente nos dice peor y el 23% nos dice igual. ¿Qué significa? Y habría que plantear que hay una sensación de incertidumbre, hay una sensación de pesimismo, donde la gente no sabe cómo va a avanzar el país. Además, si lo preguntamos específicamente en el tema económico, el 46% de la gente nos dice, vamos peor que el año pasado. ¿Por qué? Con la reactivación económica, al salir de nueva cuenta a las calles, superando poco a poco la pandemia del COVID-19, prácticamente la mitad de la gente nos dice, estamos peor que antes. Sin embargo, aunque la gente en cuanto al país dice, no estamos muy seguros de cómo avanzará, el 44% sí piensa que económicamente, específicamente en el tema económico, el país va a mejorar el próximo año. Podríamos hablar de que la mitad de la gente piensa, espera que mejore su economía y la economía del país. Ahora bien, en esta encuesta también se le preguntó a las personas las principales preocupaciones del guatemalteco y pues bueno, acá según los resultados aparecen tres temas importantes, la economía en un 21%, la corrupción en un 19% y la delincuencia en un 15%. Podemos deducir que si esos son los problemas y por supuesto la economía, después, digamos, siempre ha aparecido la economía como un tema que le preocupa a la gente, pero después de esta embestida del COVID-19, pues obviamente es lo que a todos nos ha preocupado. Digamos, en estos tres que aparecen como los principales problemas o preocupaciones, economía, corrupción y delincuencia, podemos decir que en esos tres rubros se puede basar las ofertas electorales que tendrá la población de cara al proceso del otro año. Tenemos problemas en economía, en corrupción y en violencia, que vendrían siendo los tres problemas
que afectan a la región, a América Latina, es algo que se va repitiendo. En el caso económico, en el caso de la corrupción y en el caso de la violencia, hay que entender muy bien qué es para la gente. ¿Por qué? Y hay que ir más allá en los estudios con algunos datos cualitativos. ¿Qué es un problema económico para las personas, para los hombres y para las mujeres? Para quienes son jóvenes y para quienes ya tienen una familia, para quienes tienen estudios y para quienes no tienen estudios. Por supuesto que la oferta política, el proyecto político, las propuestas, los planteamientos deben de ir enfocados a resolver estas tres problemáticas. Lo interesante y el gran reto para quien aspire a llegar a ocupar la presidencia de Guatemala será entender qué es para la gente problemas económicos, qué son problemas de seguridad y qué son problemas de corrupción. Por ejemplo, en el tema de violencia, no es lo mismo tener miedo a que te roben un carro, a tener miedo a un secuestro, a tener miedo a un asesinato. Hay que ir más allá para entender qué es lo que opina la gente sobre cada uno de estos tres temas y efectivamente, pues poder proponerles las mejores soluciones, pero sobre todo el principal liderazgo, pues para resolverlo y que puedan ver en estas personas la persona indicada para ocupar el puesto. En esta misma gráfica hay otro dato interesante. A ver, dice salud 2%. Es una preocupación pequeña y llama la atención que saliendo del COVID, cuando se evidenció todas las falencias que tiene el sistema de salud en Guatemala, a la gente no le preocupa tanto. ¿Por qué? Sí, en la medida en la que ha ido avanzando la pandemia, en la medida en que ha ido avanzando la vacunación, que van mejorando los tratamientos, cada vez se pierde más el miedo, y eso ha sido algo generalizado en la región, a sufrir de COVID. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades como recuperar el empleo, como recuperar el salario que se tuvo en este momento y también entender que los problemas de seguridad están directamente vinculados a los problemas económicos. Hoy hay otras prioridades para la gente, que es resolver la situación del país para volver a avanzar, para volver a tener mejores expectativas. Y bueno, los problemas de salud, por supuesto que hay que cuidarse, sin embargo, hoy las problemáticas y la cabeza de la gente se centra en más y mejores oportunidades y, por supuesto, en tener un país mucho más seguro. Ahora bien, cuando uno ve acá esta otra pregunta, pensando en las elecciones del próximo año a presidente, si tuviera que definirse entre elegir la continuidad del presidente o votar en contra de la línea del actual presidente, ¿qué diría? ¿Cómo podemos entender esta pregunta? Digamos, ¿cuál es el sentido de esta pregunta para entendimiento de la audiencia? Todas las campañas son de continuidad o de cambio. Hay que entender muy bien qué significa la continuidad, qué significa el cambio. La manera más sencilla de explicarlo sería que quien representa al gobierno sería la continuidad y quien oferta una nueva alternativa sería el cambio. Si analizamos las últimas elecciones en la región, podríamos ver que en casi todos los países ha habido cambio, cambio de partido, cambio de ideología. Recién venimos de la elección de Colombia, hay que analizar la elección de Chile, hay que analizar lo que viene en Brasil, por ejemplo, donde Lula da Silva encabeza las encuestas, y quizás la excepción es el caso de México, donde el partido en el gobierno, Morena, se mantiene arriba en las preferencias. Entendiendo que hay una sensación de cambio, pues habría que decir que el 70% aproximadamente de los guatemaltecos quieren un cambio de rumbo. Ahí habría que distinguir. El 40% dice, quiero un cambio, sin embargo, no lo distingo como algo muy diferente al presidente. Sin embargo, el 31% dice, quiero cambio, pero además quiero que sea un cambio muy distinto al gobierno actual del presidente Yamatei. Entonces, ¿qué hay que entender? Quien llegue, quien aspire a ocupar la presidencia, tiene que proponerle a la gente un modelo distinto de gobierno, un modelo distinto de comunicación, un modelo distinto de propuestas que pueda llamar la atención y decir, este es el rumbo que quiero que tome Guatemala. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? No necesariamente ser parte del gobierno te hace un lado o no te permite representar el cambio. Aún desde el gobierno hay la posibilidad de decirle a la gente, vamos a continuar con lo bueno, sin embargo, lo malo lo haremos a un lado y vamos a proponer nuevas medidas. Hay que entender muy bien qué significa también el cambio para la gente. Cambio en el sentido económico, cambio en el sentido social, cambio en el sentido comunicacional, cambio en la política para atacar el combate a la violencia. ¿Qué tipo de cambio es el que está esperando la gente en Guatemala?
Y esta pregunta da origen a la siguiente, que para mí da mucho, sobre todo lo que vamos a ver más adelante en la encuesta. Esta es una pregunta muy importante porque le preguntan a las personas, pensando en las próximas elecciones a presidente, ¿usted tiene decidido a quién votar? ¿Simpatiza con alguno de los candidatos o no tiene decidido? Y la respuesta es increíble, un 81% de las personas no tiene decidido a quién votar. O sea que todos los sondeos que están saliendo en este momento es de personas que ya tienen decidido por quién votar, pero no específicamente el resto de la población. O sea que ahorita todavía no nos están dando ninguna tendencia, ¿es así? A ver, estamos a un año de la elección. En la medida en que vaya avanzando el proceso, la gente irá definiendo su voto. El decir aún no lo defino no significa no simpatizo con nadie. Puede significar al día de hoy yo votaría por este candidato o esta candidata, sin embargo estoy abierta a escuchar nuevas propuestas y a poderlo definir en la recta final. Esto es bastante normal y sucede en prácticamente o la gran mayoría de los procesos electorales. Muchas veces no cambian las tendencias, como arrancan, terminan. Sin embargo, en la medida en que se definan los mensajes, los eslogans, las estrategias, los candidatos, los proyectos, las propuestas, pues la gente tendrá un abanico mucho más amplio de opciones y es ahí donde ya cada quien como ciudadano definirá, ¿me quedo con la propuesta que me agrada el día de hoy o tomo la decisión de cambio? Ya sea porque me cambia la opinión sobre un candidato en específico o porque conozco a una persona nueva. O por supuesto también reafirmar mi posición de simpatizante ante una alternativa política. Es importante entender el sondeo al día de hoy, las preferencias, las simpatías, qué se opinan de los partidos, pero siempre entendiendo que hay una gran propensión al cambio. Hay una posibilidad muy grande de que la gente pueda cambiar su voto en la medida en la que se acercan las campañas. Ahora bien, digamos, siempre en este tipo de ejercicios aparece, digamos, este porcentaje de los denominados indecisos. Realmente, al final, estos indecisos paran equilibrando la balanza hacia algún proyecto, determinado candidato, que es, digamos, lo que nos ha dicho la experiencia en procesos electorales. Sí, sobre todo en países que tienen el fenómeno de la segunda vuelta, pues el indeciso muchas veces termina definiendo al ganador o a la ganadora. En procesos o en países que se tiene la mayoría relativa, que gana quien tiene un voto más que el otro, son muchas veces los simpatizantes, los votos duros los que terminan definiendo al ganador o a la ganadora. En casos de segunda vuelta, que se tiene que acumular una cantidad importante de votos, hay que afianzar a quien ya simpatiza, hay que convencer a quien está cerca de simpatizar por nosotros, pero sobre todo ir por ese votante indeciso, ese votante apolítico, que no simpatiza con nadie, que no simpatiza con partidos, pero que al final tomará una postura o una decisión. Hay que ir sobre ese votante que es quien puede hacer la diferencia. Estamos en vivo y ya nos están entrando preguntas de nuestros televidentes. De las preguntas de nuestros televidentes es sobre todo la confiabilidad de estos sondeos. Yo siento que en muchos países han sido bastante acertados. Creo que todavía estamos bastante influenciados por lo que ha sucedido con las elecciones en Estados Unidos, todo lo que pasó cuando ganó Trump en la primera vuelta, que se perdió mucho la credibilidad y la confiabilidad en estos sondeos. La pregunta es, ¿estas tendencias en los demás países, a experiencia suya, sí se están manteniendo y empiezan ya a verse pues, las tendencias de voto final? Sí, por supuesto. Hay que tener claro que una encuesta es un método estadístico, que si se hace con rigor, con disciplina, pegados al proceso, es una fotografía bastante confiable de qué es lo que piensa la gente. Ahora bien, el pensamiento de la gente puede cambiar, por eso es importante no quedarse con la foto de hoy, sino poder ir midiendo a lo largo del tiempo para ver si se mantienen estas tendencias o hay un cambio. También entender que hay dos tipos de encuestas, las encuestas que se acercan, que se rigen por metodología, por ética, y encuestas que buscan posicionar a candidatos o a candidatas. Son dos cosas completamente distintas. Y el tercero, que es algo que se ha conversado mucho por el tema de Estados Unidos, pues es el tema del voto oculto. ¿Cuándo se ha identificado un voto oculto en contextos de alta polarización,
de alto contraste, de mucha hostilidad política, es donde podemos encontrar o que se ha presumido la presencia de un voto oculto. Sin embargo, si analizamos, por ejemplo, nuestra experiencia en México, pues hemos visto que los sondeos pues, prácticamente se asemejan mucho con la realidad, ¿no? Creo que depende mucho del caso y por eso hay que hacer muchos estudios, hacer muchas preguntas de filtro y entender muy bien qué es lo que comenta la gente, pues para poder tener la certeza de que esa sería la opinión ciudadana. Y en ese sentido, Patricio, digamos, con todo esto que mencionaba también Carmina, que digamos, quizá esa elección de 2016, donde todas las encuestas daban por ganadora a Hillary Clinton y en donde ya, ella se hacía presidenta de Estados Unidos y, oh, sorpresa, no fue así, tan es así que la noche de la derrota dicen que ni siquiera pudo salir a hablar porque la señora estaba realmente afectada. O sea, ya todo el mundo la daba como presidenta y no fue así. A partir de esa elección se pareciera que se empiezan a romper algunos mitos, digamos, de lo que veníamos viendo de campañas electorales. Y a eso me lleva la siguiente pregunta. Al 2022 y con los procesos que hemos visto recientemente, digamos, las campañas se siguen dirimiendo en los grandes medios de comunicación, las redes sociales, qué tanta influencia tienen. Y se lo pregunto, Patricio, porque digamos, el ingeniero Rodolfo Hernández en Colombia pasa de un cuarto lugar sorpresivamente a disputar la presidencia y el señor, y así lo conocen los colombianos, le denominaban como el abuelito de TikTok. O sea, el señor explotó en TikTok. Y cuando todo el mundo creía que el balotaje iba a ser entre Petro y Fico Gutiérrez, digamos, ¿todos estos elementos han cambiado la forma de hacer campaña electoral? A ver, efectivamente las redes sociales tienen cada vez un peso más importante, no solo en la política, sino en la manera de hacer publicidad, de hacer comunicación. Hoy hemos dejado de ver a muchas empresas, a muchos políticos invertir en medios tradicionales para ir a las redes sociales. Yo soy bastante reservado y cauto en poder asegurar, como lo hacen muchas, de que hoy las elecciones se ganan en las redes sociales. El caso de Colombia es bastante emblemático, ¿no? Porque tenemos un candidato, el ingeniero Rodolfo Hernández, que pasa de tener un nivel de conocimiento bastante bajo a uno bastante alto por una gran campaña en redes sociales. Gran campaña desde la perspectiva de mensajes muy creativos, muy distintos, muy atractivos, que lograron generar una tendencia en Colombia y es lo que le permite llegar a la segunda vuelta por encima de Fico Gutiérrez, que era el candidato al que muchos presumían como el que podría vencer a Gustavo Petro. Llega Rodolfo Hernández a la segunda vuelta, sin embargo, ¿qué sucede? Que Gustavo Petro gana la primera vuelta y la segunda vuelta. Dicen muchos analistas del caso específico de Colombia que el gran error de Rodolfo Hernández fue descuidar precisamente el territorio, fue descuidar los medios tradicionales. Yo creo que es un equilibrio, creo que cada país es diferente, la conectividad es diferente, el uso de redes es diferente. Hay países donde Facebook sigue siendo la red social más importante, en otros TikTok tiene una preponderancia, un crecimiento significativo, sin embargo en otros TikTok todavía no llega a una cantidad importante de gente. Podemos hablar de Instagram, de YouTube, de los diferentes espacios de redes sociales. ¿Importan las redes? Sí. ¿Importa el trabajo territorial? Por supuesto. ¿Importan los medios tradicionales? Sin duda. Yo creo que no hay que descuidar ninguno, hay que tener una estrategia distinta, enfocada a cada uno de estos espacios y tratar de cubrir todos los vacíos para poder llegar a la mayor cantidad de gente. Te pongo algunos casos en México. Hay municipios en este país donde la radio sigue siendo el espacio de mayor difusión de información. No es TikTok, no es Facebook, no es WhatsApp, es la radio. ¿Qué pasaría si un candidato en este municipio únicamente le quiere llegar a la gente por videos chistosos en TikTok, por videos graciosos? Pues sin duda no lo podría ver la gente. Creo que hay que cubrir todos los espacios, entender muy bien nuestros países, nuestros departamentos, nuestras ciudades para poder ofrecer la mejor propuesta y la mejor estrategia. Hay otro tipo de medición que es importante el día de las elecciones, que es el de famoso boca de urna. Acabamos de ver en las elecciones de España, de Andalucía, que fueron, o sea, saliendo y los resultados fueron prácticamente exactos
de lo que se conoció cuando ya se dio el conteo de votos. Y eso es bastante impresionante, porque nuevamente, si nos vamos al 2016 en Estados Unidos, yo nunca voy a olvidar que el New York Times le da como el 60 y pico % a Hillary Clinton, con boca de urna, y pues no. O sea, que volvemos a eso. O sea, sí son efectivos si se hacen correctamente, porque España, bueno, y Francia también fue con las del Parlamento recientemente, que fueron el mismo día, que se estaban viendo todos los resultados y fueron sorprendentes, que sí dieron los resultados correctos. Sí, nosotros también hacemos estudios a boca de urna, son bastante buenos, bastante interesantes, porque incluso le permiten a los candidatos, a los partidos tomar decisiones el día de las elecciones y regularmente son muy cercanos a los resultados finales. Nosotros venimos, por ejemplo, de 2021 de hacer 5 estudios a boca de urna en algunos espacios aquí en México y todos tuvieron una diferencia de menos del 1%. Sin embargo, ¿qué pasa en Estados Unidos? Hubo un voto oculto importante, hay que entender el fenómeno. Trump era un candidato antisistema, donde era políticamente incorrecto decir voy a votar por un hombre que es antilatino, antimujeres, que puede ser machista, que puede estar en contra de migrantes, en contra de extranjeros. Era y sigue siendo muy complicado decir públicamente yo apoyo a este personaje. Entonces es ahí donde este voto oculto por Donald Trump pues hizo la diferencia y rompió sin duda con el esquema de encuestas en Estados Unidos, donde, como bien dices, los medios de mayor prestigio, quienes habían entregado muy buenos estudios, muy buenos resultados, fallaron. Por eso te comento, en contextos de alta polarización, de alta hostilidad política, es ahí donde puede haber un voto que no midan las encuestas, dado que la gente pues siente miedo a poder decir estoy a favor de una persona o de otra, sobre todo cuando el discurso es bastante pues políticamente incorrecto. Ahora, Patricio, volviendo a la encuesta acá en Guatemala, en la pregunta, y ya adentrándonos al tema netamente político-electoral, cuando dice, ¿usted con qué partido político simpatiza? A mí me llama la atención que, salvo la UNE, que tiene un 9% de simpatizantes en esta encuesta, todos los demás no pasan del 5%. O sea, ahí podemos meter a Vamos, aparece también el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el Partido Valor, el Partido Viva, la URNG, WINAC, Partido Todos, el Partido Podemos. Pareciera que todos están dentro de una misma órbita, pero solo uno es el que tiene la mayoría de las preferencias. ¿Cómo podemos o cómo nos puedes desmenuzar estos resultados ya desde tu perspectiva como conocedor de esto? Sí, efectivamente, si quisiéramos ver quién encabeza las preferencias, pues habría que decir que es el partido UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza, con un 9%. Sin embargo, yo no me atrevería a decir que es una ventaja contundente. Estaríamos diciendo que 1 de cada 10 simpatiza con el partido UNE. Sin embargo, todos los demás, como bien indicas, no llegan al 5%. El dato más relevante, más revelador de esta pregunta es que el 64% de la gente no simpatiza con ninguno. Si a esto le agregamos el 10% del no sabe o no contestó, pues estaríamos diciendo que el 74% de la gente, poco más de 7 de cada 10 guatemaltecos, no expresa simpatía por ningún partido político. ¿Qué significa esto? Que hay una crisis de partidos políticos impresionante, donde no hay credibilidad, legitimidad, un apoyo claro. Sin embargo, lo que también es interesante es que entonces la gente va a votar por personas. Al no simpatizar con ninguna opción política como partido, como organismo, vamos a votar por personas. Y es ahí donde quienes aspiren tendrán que hacer la diferencia, no tanto por lo que represente su partido político. Y ahorita que ya le pongamos nombres a estos careos, a estas intenciones de voto, nos daremos cuenta de algo, que con partido o sin partido las personas valen prácticamente lo mismo. Es un voto por persona, no un voto por partido. Ahora bien, este tipo de resultados también podrían dar la pauta para que salgan nuevas figuras, los famosos que le decimos aquí en Guatemala gallitos tapados, como pasó en las elecciones cuando gana el presidente Jimmy Morales, que no aparecía ni siquiera en los sondeos, en las encuestas, nadie daba 25 centavos porque fuera a ganar y al final termina siendo el ganador de las elecciones. ¿Este resultado podría dar algo similar con otro personaje que no tenemos ni siquiera en el radar?
Sí, ante la ausencia de partidos políticos sólidos, pues se abre la oportunidad de que candidatos, candidatas con una gran propuesta política puedan hacer la diferencia y puedan posicionarse. Ahorita que veamos los nombres, nos vamos a dar cuenta cómo hay específicamente dos que al día de hoy encabezan las preferencias. Habrá que ver, una vez que arranque, que se acerque más el proceso, si algún otro, alguna otra puede acercarse a estas dos principales figuras, o si se consolidan, pues serán ellas, porque son dos mujeres quienes compitan directamente por la presidencia de Guatemala. Y esto precisamente se ve en esta siguiente pregunta. Si las elecciones para elegir presidente de Guatemala fueran el próximo domingo y tiene que elegir entre alguno de los siguientes, de las siguientes personas, ¿por quién de esas personas votaría? Dice esta pregunta. Si nos puedes explicar los porcentajes que arrojó esta pregunta. Sí, así es. Quisimos medir los diferentes nombres de las personas que aspiran, que se han mencionado en medios de comunicación. Y como les comentaba, hay dos nombres de dos personas que encabezan. Si al día de hoy se diera la primera vuelta, se diera el proceso electoral, ¿por quién votaría la gente? El 25% de los guatemaltecos votaría por Sandra Torres, quien ya tiene una experiencia amplia en política, quien ya ha competido por la presidencia y que haciendo una revisión del histórico electoral, pues vemos que más o menos su votación ha fluctuado entre este porcentaje. Arranca al día de hoy con un 25% de las preferencias. De ahí nos iríamos con Suri Ríos, quien tiene el 14%, y quien revisando también es otro perfil con cierta trayectoria, con un apellido conocido y con una familia con antecedentes políticos. Hablaríamos de las primeras dos mujeres que encabezan la lista. Sandra Torres en primer lugar y Suri Ríos en segundo lugar. De ahí hablaríamos de otras personas que ya arrancan de 7% hacia abajo. Por ejemplo, Edmond Mulet tiene 7%, Roberto Arzu 7%, Neto Brand 7%, Telma Cabrera 6%, Isaac Farchi 2%, y abajo tenemos a Manuel Villacorta, a Pedro Bolo y la opción de otros con un 1%. Al día de hoy hay un 21% de indecisos y casi un 10%, un 9% de gente que no sabe o no nos contestó. ¿Qué nos dice esto? Pareciera que hoy es una carrera de dos entre Sandra Torres y Suri Ríos. Habría que ver, una vez que arranque el proceso, quién intenta alcanzarlas o si definitivamente se consolidan. Habrá que ver también, tendrán que juntar el 50+1 para ganar en primera vuelta. Ambas candidatas están aún lejos. A Sandra Torres le falta prácticamente el doble de los votos, a Suri Ríos un poco más. Si logran crecer y cómo llegarían pues, a la votación para ver si hubiera una segunda vuelta, cómo podrían irse dividiendo los votos. Y los resultados en la siguiente pregunta se mantienen porque sí hay conocimiento de estas personas y son asociadas con el partido. Porque cuando ustedes le preguntan si votaría por esta persona y este partido, sí se junta el resultado y los resultados son prácticamente iguales. Sí, efectivamente, como te comentaba, tenemos un voto por persona y no un voto por partido. Cuando preguntamos únicamente por Sandra Torres, tenemos un 25% de intención de voto. Cuando le agregamos a su partido, sube a 26%. Es prácticamente la misma votación. En el caso de Suri Ríos, tiene un 14% como persona y cuando le ponemos el partido, se mantiene en ese 14%. ¿Qué significa? ¿Y cuál sería el mensaje que le daría yo a las candidatas, a los candidatos, a sus partidos, a sus estrategas? La gente hoy va a votar por ellos, va a votar por las personas. Hagamos un gran esfuerzo entendiendo los problemas, las aspiraciones, los anhelos de las familias guatemaltecas para poder posicionarlos como esos líderes sociales que puedan cambiar la realidad de las familias. Ahora bien, digamos, ¿qué aspectos, basándonos un poco de esto, porque digamos, si uno ve estas encuestas, pues no dista mucho de las preferencias electorales que hemos visto quizá en las últimas dos campañas presidenciales. Pero mi pregunta es la siguiente, digamos, ¿qué pasa cuando pareciera que las fotografías son iguales, pero los resultados terminan siendo otra cosa? Y pongo algunos ejemplos. Digamos, las encuestas en Colombia parecía que la cosa iba a ser entre Fico y Petro. No fue así.
digamos, en Honduras al principio había una cuestión entre que si el candidato del Partido Nacional no terminaba de cuajar la alianza de Xiomara Castro con Salvador Narrala, al final, a poco de la votación, hacen alianza y pum, paran ganando. O sea, digamos, las encuestas al final van marcando una tendencia, pero pareciera que la experiencia nos dice que la gente ya no seguía tanto por las encuestas. Que estos dos escenarios de las dos principales se puede caer, ¿no? Sí, pero también podemos poner algunos otros casos como México, donde prácticamente durante toda la campaña se habló de un 4 de 6 gubernaturas para Morena, el partido del presidente López Obrador, y se consolidan y se dan esos resultados. Cada país es diferente, cada momento es diferente, cada campaña es diferente. Yo, como lo he venido comentando, habrá que ver cómo se desarrolla, qué tanta contraste, qué tanta polarización se da, sobre todo entre estas dos candidatas, y quien logre crecer, entender muy bien en próximas encuestas. Hoy estamos a prácticamente un año. Valdría la pena volver a medir en algunos meses, quizás a 6 meses de la elección, para ver si se mantienen o hay cambio. Y a partir de ahí podemos ver algunas tendencias. También este es un estudio cuantitativo. Vale la pena poder realizar algunos estudios cualitativos para entender algunas cosas e ir más allá de los datos. Sin duda la encuesta es una primera fotografía, sin embargo hay que estar midiendo para poder detectar a tiempo si pudiera haber algún voto oculto, si pudiera haber algunas cuestiones que le permitieran a candidatos que hoy están por abajo sobresalir, o si hay algunos factores que nos puedan dar indicios de las candidatas que encabezan o la candidata que hoy encabeza puede crecer aún más para llegar a la presidencia. ¿Qué nos quedó hoy claro? Yo diría 3 cosas. La primera, la gente desea un cambio. Aproximadamente 7 de cada 10 guatemaltecos quieren un cambio de rumbo. El segundo, hoy los partidos no van a hacer la diferencia. No hay un partido que logre aglutinar una mayoría de votantes. Y el tercero, al día de hoy hay 2 candidatas que parece que se posicionan en los primeros lugares. Sandra Torres y Suri Ríos. ¿Lograrán mantenerse ahí a lo largo de la campaña o podremos ver algunos nombres nuevos que quizás no sean tan conocidos para la gente que logren hacerles competencia? Yo creo que hay que partir con esos 3 datos. Así arranca el proceso electoral, así arranca un año la lucha, la búsqueda de la presidencia de Guatemala, y vayamos viendo con el paso de los meses, de las semanas, una vez que arranquen su difusión, si pudiera mantenerse o si hubiera algún cambio. Ahora bien, Guatemala convoca elecciones a finales de enero del próximo año, pero la campaña no arranca hasta marzo. Es una campaña corta, 3 meses. ¿Considera usted que en esos 3 meses los candidatos pueden darse a conocer, se pueden dar este tipo de problemas, de sorpresas con candidatos desconocidos? ¿No hay tiempo? ¿Cuál es la experiencia? Mira, tenemos la experiencia en Colombia, como bien platicaban, de un candidato, Rodolfo Hernández, que en un periodo muy corto de tiempo logró posicionarse como un líder o como una opción distinta. Sin embargo, quienes nos dedicamos a la comunicación política, a las campañas, al estudio de estos fenómenos, tenemos claro que la campaña es permanente. Se convoca elecciones en enero, la campaña dura 3 meses, sin embargo, desde el día de hoy hay esfuerzos comunicacionales que se pueden realizar para darse a conocer, sin solicitar el voto, sin hacer campaña. Yo creería que todos estos nombres de los que ya platicamos estarán haciendo sus esfuerzos, al menos para ir dándose a conocer. Si quisiéramos pensar que en 3 meses todo un país nos va a conocer, es bastante complicado. Quien tiene hoy un 1%, un 2%, un 3% de intención de voto, será muy difícil que en un par de semanas logren construir un proyecto amplio. Lo interesante en el mismo caso de las candidatas que encabezan es cómo desde hoy, cómo desde el último año, pues han ido posicionándose como liderazgos para que al menos hoy las midamos, los midamos como aspirantes a la presidencia de Guatemala. Ahora bien, también viendo estos números, digamos, y partiendo un poco de lo que hemos hablado, existen estos escenarios y pareciera que ahora es más común que de repente irrumpe alguien en la campaña y, oh sorpresa,
para siendo un elemento que nadie se lo esperaba, o sea, o que las encuestas, como bien explicaste, Patricio, hay un voto oculto, hay un voto, pues no sé, si de vergüenza, temor, qué sé yo, pero hay un voto oculto, y paran surgiendo personas que al final en la ecuación no la teníamos prevista. Yo creo que depende de muchos factores. El primero, qué candidatos, qué candidatas van a buscar la presidencia. Hay perfiles distintos, disruptivos, creativos, atractivos, simpáticos, porque sí, tenemos el caso, por ejemplo, de un Donald Trump en Estados Unidos, tenemos el caso de un Rodolfo Hernández en Colombia, pero ¿qué pasa si no hay un Rodolfo Hernández ni un Donald Trump en Guatemala? Digamos, no es algo obligado que surjan estos fenómenos políticos que muy rápidamente logran captar el voto. También hay que entender qué está esperando la gente en Guatemala. El 70% quiere un cambio, pero un cambio no necesariamente significa quiere una estrella de TikTok. Quizás puede significar quiere una persona centrada, con experiencia, seria, que tome decisiones de verdad de política pública para que mejore mi economía, para eliminar la corrupción y para combatir la violencia. Hay que entender muy bien, decían por ejemplo ustedes el caso de Jimmy Morales, quien fue un fenómeno en Guatemala hace 2 elecciones. A la gente le gustó su gobierno, quedó contenta. Ahora cambiaron otro presidente. ¿Qué opinan de él? Habrá que ver qué significa el cambio para ese 70%. Creo que muchas veces se generaliza y la gente piensa, cambio es estrellas de TikTok, estrellas de Instagram. No necesariamente. El cambio también puede significar un cambio cauto, un cambio responsable, un cambio serio, un cambio con experiencia. Habrá que analizar muchísimo más para tener claro esa información. Pues estamos prácticamente sobre el final. Ya para terminar, ¿le quisieras enviar un mensaje a los guatemaltecos o algún resumen de esta encuesta, los resultados, etcétera? Como comentaba, 3 datos al día de hoy. Estamos a un año de las elecciones. El primero, la gente quiere cambio. Yo invitaría a la gente que nos escucha a preguntarle a sus familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, ¿qué cambio quiere Guatemala? El segundo, ¿por qué los partidos hoy reúnen a tan poca gente? Porque hay tan pocas simpatías por organismos que deberían de representar una ideología, que deberían de representar causas, propuestas, soluciones. ¿Qué está pasando que hoy ningún partido logra agrupar a una cantidad importante de gente? Y el tercero, ¿por quién vamos a votar? La película al día de hoy nos dice hay 2 nombres, Sandra Torres y Suri Ríos. ¿Se mantendrán? Ahora sí ganará Sandra Torres, es la candidata favorita, se va a mantener en las preferencias, habrá nuevos nombres, entender que esa es la película de hoy, que hay que informarse, que hay que escuchar las propuestas, que hay que revisar las encuestas, qué tipo de encuestas, cómo se han hecho, pues para poder llegar lo más informados al día de las votaciones y tomar la decisión que más bien le haga al país, a Guatemala. Bueno, pues muchas gracias a Patricio Morelos, director de Poligrama México, por haber estado con nosotros esta noche. Seguro te tendremos a lo largo de este próximo periodo electoral para poder analizar los ejercicios, las preferencias y cómo van los números en cuanto a tema electoral en Guatemala. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, ahí los números, Carmina, ahí la radiografía, la fotografía, veremos cómo avanza las preferencias, ¿no? Todo puede pasar, no hay Todo nada puede pasar. escrito y hoy se puede mantener, no sabemos. No sabemos, eso solo lo dirá el tiempo. Y el votante. Y el votante. Lo que sí Así es. podemos decir es que la tendencia en América Latina nos dice que no siempre lo que creíamos en la ecuación resulta ser. Exactamente. ¿Verdad? Así que- Exactamente. y también, bueno, un voto informado, ¿no? Un voto consciente. Y eso es lo importante de este tipo de programas para que los ciudadanos pues empiecen a ver lo que está sucediendo y empezar a tomar sus decisiones o ponerle atención a los candidatos para ver qué dicen. Por supuesto. Bueno, gracias. Nos vemos en otra emisión, Carmina, y ustedes en casa. Feliz noche. Muy buenas noches.